Bueno, bienvenidos al podcast de Emprende Aprendiendo. Estoy aquí con Pablo Maza, un buen amigo y también abogado de propiedad intelectual, propiedad industrial, bueno, un montón de cosas que ahora nos vas a contar. Es un súper placer tenerte aquí, Pablo. Lo mismo digo, Euge, para mí un placer la confianza y bueno, que hayamos tenido el placer de sentarnos, el gusto y dedicar ese tiempo que siempre cuesta encontrar en la agenda. Ya había salido en Emprende Aprendiendo en el caso de Meta. Eres nuestro abogado de confianza, como yo lo digo, en plan nos estás ayudando en varias cosas, o sea que lo que vas a contar de primera mano yo doy fe que es muy bueno. Y bueno, sí, sí, sí. Bueno, al final, yo es lo que siempre digo, el éxito viene acompañado de tener que solventar ciertas circunstancias legales y demás. Así que Total. siéntete bendecido en ese sentido. Pues Pablo, cuéntanos un poco, para los que no sepan un poco qué significa esto de abogado de la propiedad intelectual, etcétera, como a qué te dedicas, cuál es tu día a día, ¿no? Bueno, pues como verás, yo siempre digo que es una especialidad que ahora está muy de moda o se habla mucho de ella, pero que no era muy tradicional. O sea, a día de hoy yo lo que trabajo es directamente con artistas creativos, es decir, lo que es la parte de propiedad intelectual, el mundo de los NFTs, por ejemplo, que ahora estáis muy metidos, tiene mucho derecho de autor. Entonces, al final, la propiedad intelectual es ese derecho que está relacionado con todo eso de las creaciones, todo lo que viene de la creatividad humana y bueno, que deriva al final en negocios, en diseños, en cualquier obra literaria, científica, artística. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que, claro, cuando hablamos de las personas, casi siempre hablamos de derecho de autor, lo que es el copyright, bueno, la propiedad intelectual en general. Pero luego en España, en la Unión Europea, dividimos un poco más este sector en propiedad industrial y propiedad intelectual. Y ahí es donde, en la industrial, es donde están las marcas, las patentes, es decir, los inventos y los diseños industriales. Es decir, al final yo siempre digo, ¿cuál sería la diferencia de si me toca la propiedad intelectual, el derecho de autor, o si me toca la propiedad industrial? Pues dependerá. Si yo lo que hago vendo ropa, por ejemplo, o vendo cualquier producto, siempre será industrial, un poquito más hacia la industria. Y si lo que estamos haciendo es más derecho de autor, por ejemplo, o me dedico a más audiovisuales, a multimedia, soy diseñador, el mundo web, hablaremos de propiedad intelectual. Y eso es un poco las personas y los negocios que están en este sector son los que a día de hoy están con nosotros y bueno, para los que trabajo. Luego todos los Qué conflictos bueno. y... Oye, hay una pregunta que a mí me hacen muchísimo como emprendedores, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo patentar mi idea, ¿no? ¿Qué ideas son patentables, qué ideas no? Danos un poco de luz en este sentido. Venga, es que al final esto va a ser aportar valor, ¿eh? Pues, Claro. pues mira, lo que dicen al final las leyes, y esto ya para la gente que nos vea en España y que nos vean en Latinoamérica o cualquier otro país, hay que tener claro que la idea en sí, es decir, la idea de voy a llevar gente con un cohete a Marte, esa idea, o la idea de negocio de voy a lanzar una página web de vender resúmenes de libros, por ejemplo, como puede ser Líder Sumaris, esa idea no se puede proteger en sí o no tiene derecho a autor. Que muchas veces la gente dice, no voy a compartirla o no voy a decir lo que es. Lo que realmente se protege va a ser si yo hago un plan de empresa, lo que bien habéis trabajado en Silex, si yo hago unos procesos, los paso por escrito, o si grabo vídeos, que también puede tener derecho a autor, o si esa idea, el trabajo creativo, pues me lleva a un invento, es decir, a un proceso o a crear un producto. Ahí tendremos una patente, por ejemplo, o un modelo de utilidad, o si me lleva a crear una marca que podremos registrar. Entonces, claro, la idea en sí realmente no es protegible, salvo que hablemos de ideas como, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, que eso sí se puede proteger con el secreto empresarial o el secreto comercial. Entonces, tú me dices, en un negocio, ¿qué tiene que haber? Ideas que se protegen y que no se protegen. Es decir, habrá ideas que, por ejemplo, los procesos que podéis tener en Emprende Aprendiendo, en la empresa, ese know-how, ¿cómo se protegerá? Con el secreto industrial, o sea, el secreto empresarial. El decir, oye, aquí firmamos cláusulas de confidencialidad, que esa sea la forma de protegerlo, y en el caso de que tenemos pues, una marca o que tenemos, por ejemplo, NFTs, pues muchas veces podremos ir protegiendo la propiedad intelectual, pues ya sea con registros y demás. Si me pongo muy técnico, me lo dices y que yo No, intento que que va, que va. O sea, por ejemplo, o sea, el secreto empresarial sería, por ejemplo, a la gente que trabaja en Coca-Cola y conoce la fórmula Coca-Cola, el secreto efectivamente, empresarial es hacerles firmar a un contrato a esos trabajadores para exacto, que acuerdos no de confidencialidad. puedan. Vale, es como, vale, un acuerdo de confidencialidad y así es como se protege. Pero yo no podría proteger la fórmula en sí. Hombre, la fórmula, claro, y esto de hecho ha habido casos en los que en la Unión Europea sobre todo se intenta proteger, por ejemplo, la fórmula
de un sabor o la fórmula de un olor. ¿Me explico? Entonces, lo que puedes proteger es cómo se llega a ese producto, ¿me explico? Y realmente es esa información la que va a faltar. Por eso, por ejemplo, en el sector de los alimentos, me explico, de los chefs, de la alta cocina, lo que se está protegiendo muchas veces es el know-how que hay en la cocina y sobre todo el derecho de marca, del marketing, el branding. Al final, a día de hoy, sería firmar en un documento de confidencialidad, por ejemplo, una cláusula en los contratos de tus trabajadores. O si tengo que hablar con otro colaborador o una empresa, una cláusula, o sea, un contrato de confidencialidad. De, oye, todo lo que vamos a hablar, te lo estoy contando con la idea de si vamos a colaborar o con la idea de llegar a un punto en el cual los dos tengamos intereses. Si no sucede, lo que yo te he contado, la información que te he dado, la tienes que destruir, la tienes que borrar y si no, no puedes utilizarla ni divulgarla. Y si la utilizas y la divulgas, entonces esa empresa puede ir a por ti, Efectivamente. te voy a llevar a juicio, etcétera, ¿no? Y si lo demuestra, pues... Ahí Ahora, está. esto a veces puede ser difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, el proceso de un chef, ¿no? Y ese empleado se va a otro restaurante y se lleva ese proceso y lo cambia un poco. Es muy difícil, ¿no? Ahí pillar o ir a por ellos. A ver, sí que es verdad que al final, si ha habido un proceso de mejora de una receta, por ejemplo, o un proceso, pues, no sé, de captación de leads, muchas veces en el sector del marketing, de las páginas web, cómo se generan esas bases de datos de leads, es importante porque, claro, se puede replicar. Entonces, claro, si siempre, cuando hablamos de un secreto, lo que nos dice la ley es que tendremos siempre que haber llevado una protección, es decir, tendremos que haber hecho por protegerlo. Yo siempre lo que digo es que intentemos ir dándole ese valor en números. Es decir, mi secreto comercial se dice que tiene que tener una ventaja competitiva para la empresa, si no, no sería un secreto. Es decir, yo contar secretos, si no me aportan una ventaja respecto a competidores o al mercado, o el cliente le ve un valor, no tendría sentido. Pero en este caso, claro, si me roban un secreto y yo a lo mejor pierdo esa competitividad o tengo un competidor que ha subido facturación o volumen de ventas, si lo puedo cuantificar, ahí se podrían reclamar los daños y perjuicios, además del lucro cesante. Claro, el problema está en el cálculo. Necesitaremos peritos, informes, muchas veces pues que un auditor o un economista nos haga un informe de, oye, se ha perdido este valor de ventas, se ha perdido esta calidad, o sea, esta reputación. Lo que siempre hablamos y que, bueno, que esto tú lo sabrás mejor que yo, a nivel de marketing, de marca personal, es muy difícil conocer cuál es el valor real de pérdida, de perjuicio. Claro. No, y aparte, en el tema de marketing quizás es un poco más difícil, ¿no? Porque vería raro patentar el lead magnet con tal, ¿no? O sea, como que perdería más tiempo en hacerlo que en lo que me supondría que alguien me lo copiase, ¿no? Y aparte cambia tan rápido que es como, bueno, si me copian ya me copiarán lo de hace un año. Claro, es lo que decimos muchas veces. De hecho, se dice que los abogados o el departamento legal somos como el freno de la empresa, ¿sabes? Tengo esta idea y el abogado te dice, cuidado, que hay que protegerla, ¿qué tal? Pero bueno, un lead magnet, cuando muchas veces se envía un PDF o los correos electrónicos que se envían, si tienen una base muy trabajada, se puede registrar en el registro de la propiedad intelectual, que al menos en España las tasas son 13, 14 euros y lo puedes hacer con un certificado digital. Y a partir de ahí, si tú modificas algo, está protegido, porque lo sustancial, el core, la base, ya la tenemos protegida. Y pongo un Vale, ejemplo. sería, por ejemplo, hago un PDF de 50 páginas trabajado, eso sí que lo patentaría. Vale, eso sí que para mí tiene mucho más sentido, que no venga Claro. alguien y dé el mismo PDF. Imagínate, todo Silex. Cogemos toda la información o, por ejemplo, tu libro. Tú directamente lo registras como propiedad intelectual, que ya tienes los derechos de propiedad intelectual, los tienes desde el momento que creas la obra. Eso es lo que dicen las leyes, ¿vale? No es como una marca que hay que registrarla o una patente que hay que registrarla. Tú, cuando creas, el derecho de autor ya existe. Es decir, una canción, en el momento que ya la tienes lista, está. Pero un libro, lo bueno que tú puedes es, lo protejo y si el día de mañana, pues amplío un capítulo, lo modifico, incluye un capítulo más. Si no ha perdido su forma la obra original, automáticamente queda protegida. Qué bueno. Que eso es muy interesante. Y a nivel de marca, ¿cuándo recomiendas registrar la marca, ¿no? Porque hay procesos a veces que la gente como que los hace antes de tiempo y es como veo a emprendedores registrando una marca que no es nada, ¿no? ¿Cuándo tú dirías que es el momento? Pues yo aquí siempre diría que primero, dependiendo de la estrategia que tenemos de lanzamiento del proyecto, de la empresa, del producto,
más que nada para no descapitalizarse, ¿vale? Lo bueno que tenemos es que las leyes de marcas y en general a nivel internacional va a ser igual, tenemos siempre 6 meses desde que lanzamos la marca hasta que la registramos. Es decir, si yo la lanzo hoy y no la registro, puedo llegar casi al día, mes 5 y casi el último día y decir, oye, registro la marca, pero con fecha de prioridad del primer día. Entonces, tienes ahí 6 meses de margen. Qué bueno. Realmente, en España, se dice que la Unión Europea y que en España casi solamente el 10% de empresas protegen su propiedad industrial. Para que te hagas una idea, o sea, el mundo de propiedad intelectual es tan nuevo que el empresario en general no invierte. Y yo creo que a día de hoy es el mayor capital que hay, que son los intangibles. O sea, el know-how, todo el valor de marca y demás. Pero, por ejemplo, una empresa que dijéramos, ya ha empezado un proyecto, cuando eres emprendedor, en el momento que ves que eso empieza a tener tracción, regístrala. O sea, en el momento que ves que puede aportar un valor o seguridad o garantías, porque al final las marcas transmiten mucha información. Claro. Y ahora te voy a hacer preguntas más como egoístas para mí, que a lo mejor ayudan a alguien. Mira, por ejemplo, hablando de Silex, nos piratean mucho el programa, ¿no? Y nosotros lo perseguimos y al final conseguimos muchos de ellos que acaben cerrando, y ya no es que nos moleste a nivel de que nos haga perder clientes, que también, sino que lo que más me molesta es que nosotros actualizamos un montón el curso y alguien está comprando algo desactualizado pensándose a lo mejor que es el oficial, no hay soporte y tal. Ahí, por mucho que yo registre, claro, cuando el que me lo está pirateando es alguien de Perú o de Bolivia o de México, es muy difícil llegar a ellos. ¿Cómo ves tú todo este panorama? A ver, al final lo que decimos, las leyes van 2 pasos por detrás de lo que va la realidad y la tecnología. O sea, como bien dices, es muy fácil que alguien te compre el curso, graba pantalla o lo descarga y lo ofrece. Al final, siempre lo que decimos, protegiendo toda la marca, protegiendo todo el know-how, todo el conocimiento, todo lo que es el derecho de autor, vas a poder defenderte en países que garanticen esa protección. Claro, una empresa española o un profesional en España, en la Unión Europea, tener que irse a perseguir una infracción en un país latinoamericano supone un gasto económico de tener que ir a contratar abogados en ese país para defenderlo. Y luego, siempre lo que digo, a veces el gasto no compensa la indemnización que tú vas a recibir, porque a lo mejor se vende a precios ridículos. Entonces, para mí la mejor solución creo que ya la has conseguido, es decir, crear un Discord, una comunidad, no solamente, aparte de la montaña de valor que has sumado, es decir, que la gente pueda conocerte e interactuar contigo directamente en un foro, en una comunidad, creo que el aportar valor constante, la actualización, es el mayor anti-copyright, o sea, la mayor defensa contra la piratería, que además Sí, es un delito de la propiedad intelectual. Al final ahí yo me di cuenta que era como, vale, esto no es imposible y hay que buscar medidas alternas, ¿no? O sea, hay que dar un valor que en otros lados no lo puedas encontrar y avisar de que, ojo, que en esos sitios a veces o no se han descargado todo el curso entero o se han descargado... Es que, claro, ahora nuestro curso cambia cada año, ¿no? O así. Pero bueno, Además, que dais un soporte continuado, es que no lo tiene realmente quien compra el curso pirata. Total. No, al final ya no es algo que nos haga perder el sueño, pero bueno, era por ver si se te ocurría algo. He visto algún vídeo tuyo que decías algo muy interesante, que la propiedad intelectual hace que el PIB de un país se desarrolle, ¿no? Y ponías un ejemplo como que Zara no decide ir a ciertos países por miedo a que le puedan copiar el producto, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo es esto? O sea, Esto realmente habrá gente que luego dirá, oye, pues entrará en el debate moral o político de, oye, yo prefiero no tener que pagar esos pluses de las marcas o propiedad intelectual registrada, pero realmente la propiedad intelectual, el derecho, la ley de propiedad intelectual nacen cuando muchísimo antes de que existieran las marcas y demás, cuando a lo mejor intentaban hacer un congreso o intentaban hacer una exposición con artistas internacionales y los artistas se negaban a exponer sus obras porque decían, me las van a copiar. Entonces, ahí fue cuando, que luego nace lo que se llamó el Convenio de París y demás, para la protección de la propiedad intelectual e industrial, y ahí es cuando dicen, oye, tenemos que proteger las creaciones de las personas dentro de cada país y luego a nivel internacional. Entonces, ahí está. ¿Qué incentivo puede tener alguien que crea, que está escribiendo un libro, que a lo mejor crea contenidos para subir a YouTube, que a lo mejor ha creado
pues no sé, una silla que permite pues, otras funciones. ¿Qué incentivo puede tener una persona o una empresa a invertir si el día de mañana no se le va a proteger? Entonces, claro, de ahí el decir, oye, por ejemplo, en el mundo, el tema de la pandemia, es decir, ¿cómo se va a invertir los millones y millones de euros que dicen que a nivel de farmacéuticas solamente máximo un 10% o ni eso de todo lo que se invierte puede llegar a rentabilizarse? Si no se protegen luego las patentes, no habría innovación. Entonces, claro, empresas, sobre todo grandes marcas de ropa, no se van a países, por ejemplo, sobre todo asiáticos o africanos, donde no se va a garantizar que no se copie, porque dicen, ¿por qué voy a hacer toda esa inversión si luego encima lo que estoy haciendo es perder esa protección en los países? Entonces, claro, para subir el PIB de un país, cuanto más se garantiza la protección, es decir, que en aduanas, la policía, y esto pasa muchísimo con el mundo del dropshipping y del e-commerce, que en aduanas, pues la gente dice, oye, estoy comprando cosas de países asiáticos y luego las vendo. Y resulta que a lo mejor, pues en aduanas, pues te abren los paquetes y te los devuelven. Tú dices, oye, aquí alguien lo ha abierto. Efectivamente, se está haciendo un control. Si no se hicieran esos controles, las marcas no podrían invertir. Yo no quiero vender producto oficial en un país donde el cliente se puede confundir y comprar la falsificación fácilmente. Entonces, al final es un poco, tú invertirás donde crees que puedes rentabilizar y donde se proteja. Entonces, si un país quiere... Tiene sentido. Claro. Yo te voy soltando, pero tú Sí. No, viste, me encanta. O sea, dale. O sea, yo lo que digo, por ejemplo, si tú dices, quiero ser como un país, o sea, y esto en Latinoamérica están en proceso de mejora, sobre todo con la propiedad intelectual. Si tú quieres que en un país atraer esa inversión de empresas que vengan a montar tiendas, que vengan a montar fábricas, a invertir, lo primero que tienes que hacer es garantizarles que luego no salga producto falsificado de la frontera. Entonces, o que no pueda venir un competidor desleal a un bajo coste o comprando en China y traer. Entonces, claro, al final, si tú proteges patentes, marcas, si el que crea invierte en I+D más I, tiene un rendimiento, subes el PIB. Es que sí o sí. Bueno, ya atraes lo que tú dices, ¿no? Hay un incentivo a invertir porque sé que me protegerán a 10, 20 años vista, ¿no? Bueno, es el típico ejemplo de Nespresso, que inventó estas cápsulas, ¿no? Y al menos tuvo un tiempo de desarrollo, de explotación. Si se lo hubieran copiado a los 2 años, no hubiera tenido sentido. Y no hubiera tenido sentido ni siquiera la señal al mercado. O sea, Nespresso le dio una señal al mercado de, oye, si inventas e innovas, podrás explotar este invento a tiempo. Si se lo hubieran copiado a los 2 días, la gente diría, ¿para qué inventar? Que inventen otros, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, en Nespresso, ahí está, tenía el modelo de utilidad de la cápsula, que un modelo de utilidad dura 10 años. Entonces, cuando se prescribe, caduca la protección, el mercado puede utilizar, porque pasa al dominio público, puede utilizar ese conocimiento. Y ahí es como sociedad evolucionamos. Es decir, proteger algo implica que la gente lo va a exponer. Es decir, te cuenta, oye, yo he inventado esto y lo hago público. Te explico cómo lo he hecho, cómo funciona, a cambio de que me des una protección como país. Entonces, claro, al final es un win-win. La sociedad gana a un corto y largo plazo y durante los 10 años de protección al inventor, al titular, a la empresa, le permitimos hacer negocio. O sea, para mí siempre es un win-win. Aunque luego hay quien dice, no, es que es muy caro, bla, bla, ¿sabes? Bueno, nunca se va a encontrar el punto neutro y los que copian se van a enfadar, van a querer que sea menos y los otros más, lógicamente, ¿no? Ahí es encontrar el punto de equilibrio. Oye, Pablo, yo ahora tengo otra duda, ¿no? Que nos estás ayudando con todo el tema de leer summaries, bookers, etcétera. Y yo ahí tengo una especie de cruzada, ¿no? Porque el tema de los resúmenes de libros es un tema que a veces es un poco polémico. Yo hablo con muchos autores que escriben y a mí me encanta pues resumir en pequeñas píldoras en YouTube, que ahí parece que nadie se queja porque llegamos a mucha gente. Pero cuando decides comercializarlo de alguna manera, un resumen que yo lo veo, un resumen que da pinceladas para que luego la gente entienda y compre el libro, está la cosa un poco rara, es como un poco nebulosa, ¿no? Hay negocios como Blinkist que no trabajan para nada con las editoriales, hay otros que lo intentamos y luego te muerden cuando no les sale bien. Y en Bookers, por ejemplo, lo que queremos hacer, que ya lo sabes, es el objetivo final es crear esa biblioteca colaborativa donde cualquier persona pueda subir sus propios resúmenes o interpretaciones de los libros, ¿no? Eso se va a poder hacer. ¿Crees que
hay un marco en el que tenga sentido y la gente pueda hacerlo sin que venga una editorial, porque yo por lo que tengo entendido, y aquí ya te dejaré hablar, las ideas, como tú dices, no son patentables, ¿no? Lo que es patentable es un escrito tal cual o una portada o el material en sí propio de la obra, ¿no? ¿Qué dices sobre esto? Exacto, aquí hay que partir de la base de que, claro, un libro pues tiene su autor, es una obra literaria que ha sido protegida por los derechos de autor, que nacen en el momento que se crea la obra. O sea, no es como una marca, que el derecho de una marca nace cuando la registras, la propiedad intelectual nace en el momento de crear la obra. Claro, partimos de que un resumen, muchas veces, si es un resumen, por ejemplo, de 5 minutos, de 10, es obvio que no estás plasmando sustancialmente todo el contenido. Y sobre todo, el resumen muchas veces puede ser fideligno, es decir, casi literal, decir, oye, te voy a resumir las claves de tal libro. Y muchas otras veces, gente como tú, que hace un know-how envuelto, o sea, coge el título y aporta de su propia cosecha muchísimo contenido, lo que hace es crear una obra nueva. Es decir, oye, al final se llama resumen porque le quieres dar algún enlace con el contenido en el cual te has inspirado. Pero al final tú lo que haces es, oye, vale, me ha gustado la idea de delegar y este libro habla mucho o de la jornada de 4 horas y lo que voy a hacer es hablar cuál es el enfoque o contar cómo yo enfocaría esta idea. Entonces, si esto lo extrapolamos al proyecto de Bookers, desde mi punto de vista y criterio, salvo que luego habría que estudiar, pues a lo mejor si hubiera algún resumen que dices, oye, es que es casi el mismo resumen del libro. Pero en principio la idea de que la gente se resuma y cree micro relatos o micro manuales o guías, eso sería un proyecto, o sea, una obra totalmente nueva. Y al final, la idea que tenéis de Book es que sea colaborativo. Para mí es el ejemplo perfecto de la web 3.0, que es, oye, gente creando contenido, gestionando qué contenido crea, identificándolo como tal y haciendo un poco ese intercambio. Entonces, a nivel legal, las editoriales no van a poder meterse. Y si se meten, también hay que decirlo, es algo muy nuevo. O sea, el sector de los tokens, del blockchain, todo esto es muy nuevo, pero efectivamente, cada autor, yo creo que cada usuario se convertirá en autor cuando cree una obra. Claro. Es decir, cada resumen va a darle derechos al creador y el creador realmente, pues, compartiendo, o sea, va a tener la sensación de yo estoy aportando algo y la comunidad me está devolviendo. Pues ya sea minteando, como tenéis pensado, no sé si está anunciado y demás, pero va a ser aportando valor y bueno, cada obra, cada resumen, si uno lo hace desde su experiencia, desde su punto de vista, es una obra totalmente nueva y no entra en conflicto con otro título. Que bueno, ya Sí, se sabe que todo el mundo es igual. yo había pensado en limitar, sobre todo a nivel de texto, ¿no? Para que nadie pueda ver que pone el libro entero y ya está, sino como X palabras máximas. Además, tengo la sensación de que cuando comprimes, haces que la gente se coma más la olla para como hacerlo en menos tiempo, ¿no? Es como Twitter, que bajó esos caracteres y empezó a innovar la comunicación, para bien o para mal. Pero sí, es un poco, yo creo, lo que tú dices, ¿no? Que yo no solo quiero que la gente haga un resumen de la vaca púrpura, que sea como la vaca púrpura para ingenieros o la vaca púrpura en el sector de... La adaptación, van a hacer adaptaciones Sí. y bueno, si no siempre podremos buscar el límite de la crítica o de la reseña, o sea, nosotros, o de la cita incluso, o sea, si yo cito al autor, incluso digo, oye, cojo esta frase y yo cojo esta frase de este libro y yo luego a partir de ahí voy a desarrollar la idea. Es totalmente cosecha propia. Así que yo creo que está muy bien enfocado. Como todo, que responda a la comunidad. A ver qué tal, sí, sí. Oye, y tema socios. Hay todo un fregado ahí, ¿no? Que también creo que conoces bastante el tema. Cuando te vas a asociar con alguien a nivel de emprendimiento, ¿cuáles dirías tú que son las claves? Porque yo, por ejemplo, solo he tenido que hacer pacto de socios cuando no tenía claro si asociarme o no. Y con los que no lo he hecho es con quien me ha salido mejor, ¿no? ¿Me recomiendas que hagas los pactos de socios igualmente? O sea, ¿qué opinas al respecto? Bueno, esto yo lo que digo, al final el pacto de socio creo que es para, o porque lo haces porque te quieres proteger, o muchas veces porque, yo siempre digo, el emprendedor se enamora de todo el mundo. Todo el que te compra la idea o te regala los oídos muchas veces dices, venga, que se sume. Y para mí es un error, porque el día de mañana podemos crear algo muy guapo y no por eso todo el mundo tiene que ser socio. O sea,
No sé si es el libro el libro negro del emprendedor, que seguramente conoces, al final te cuenta un par de ideas como diciendo, oye, si necesitas dinero o financiación, vete a un banco. Si necesitas mano de obra, contrata a un trabajador. Pero muchas veces los socios sabemos que al final, aunque al principio da la impresión de que todo el mundo va a poner las mismas ganas, los mismos esfuerzos, realmente no hay luego ese compromiso por igual. Ni nadie tiene las mismas situaciones personales, familiares, económicas, etcétera. Entonces, yo lo que siempre digo es, si no sabemos qué firmar en un acuerdo, en un pacto de socios, como mínimo sentarnos y redactar en un Word, en una página o dos, decir, oye, nos vamos a reunir tantas veces o las veces que haga falta con esta finalidad, que muchas veces va a ser exponer ideas, no convertirnos en socios. ¿Que la cosa avanza? Pues oye, ya pasamos y volvemos a hacer otro documento en el cual digamos, oye, se nos ha ocurrido esta idea o hemos hecho esto. Pero a mí lo que me gusta es que siempre vayamos documentando. Pues oye, pues Euge se ha encargado de montar equipo y eso tiene un valor y siempre le vayamos dando cierto valor a las cosas. Y es de alguna manera, si nos vamos auditando, ese pacto de socios casi que puede llegar solo el día que montemos la sociedad. Pues sean los estatutos de la sociedad. ¿Qué aportó cada uno? Pues oye, vamos a todo el historial y sabemos que hemos aportado. Y si no, pues al final el pacto de socios es esa manera en la cual tú te proteges. Sobre todo, ¿qué voy a aportar yo? ¿Qué valor tiene? Y el día de divorciarnos, que yo lo que digo, esto es como una relación. Cuando nos queremos todo va bien. Pero yo siempre digo, cuando te quieres es cuando hay que sentarse a hablar qué va a pasar el día que nos divorciemos. Porque así vamos a hacer cosas que sean bastante consensuadas, bastante, proporcionales. Y el pacto de socios muchas veces te puede salvar oye, quiero saltar del barco y sé de que voy a morir. Es decir, me quiero bajar del proyecto ya, sé qué pierdo y qué gano. Pero también te puede salvar de que, oye, que si la empresa se va a la deriva o hay que seguir metiendo dinero, que tú digas, hasta aquí. Y luego saber cuál es la consecuencia de haberte ido o que no te digan o no te fuercen, oye, pues no te puedes ir o para irte tienes que pagar tanto. O si te vas, pierdes esto. Porque muchas veces el mundo del emprendedor, el emprendedor aporta todos sus recursos. Entonces, claro, la importancia de este pacto a día de hoy es, o página web. Yo qué sé, hoy en día siempre se junta un socio que es el que sabe la página web y siempre normalmente hay otro que es el que pone la pasta. Pero el que pone la pasta no tiene ni idea de Internet. Al final, una de dos, va a haber pelea porque cada uno habla un idioma distinto. Claro. Y al final, pues lo que digo, o no avanzamos o tal. No sé, yo bueno, creo que... son temas que a veces son complicados y te da reparo, ¿no? Pero esto me lo dice mucho mi pareja, que es más vale ponerse una vez rojo que cientos amarillo, ¿no? Como tener esa conversación dura y luego ya tranquilidad en el resto de situaciones. Hombre, yo creo que también hasta trabajas con más tranquilidad, ¿no? O sea, si tú sabes que lo tienes todo atado, que tienes un acuerdo firmado, no dudas ni siquiera del compromiso de tus socios. Porque muchas veces dices, oye, es que este tiene otra empresa, otro proyecto y me va a dejar tirado. Claro. Total. Oye, Pablo, ahora cuéntanos un poco tu carrera a nivel de YouTube, porque tienes un canal con 3.000 y pico seguidores. ¿Qué dirías? Ostras, vale, no es un youtuber gigante, pero te ha funcionado mucho para tu estrategia, para tu empresa, que eso es algo que mucha gente es como, no quiero empezar porque tardaré mucho en llegar a tantos seguidores. Como, a ver, si solo con 1.000 visitas por vídeo, si 3 ya son tus clientes, sí, es que te cambia el negocio, ¿no? ¿Cómo va eso? Esto es un poco es ese dilema. Muchas veces llega algún experto en marketing y me dice, oye, ¿por qué no empiezas a hablar de los temas que te van a viralizar y luego cuando tengan más seguidores tal? Yo lo que digo, tengo mucha suerte de que YouTube me ha funcionado. O sea, también te digo que en parte es gracias a gente como tú, porque yo decía, oye, ¿en quién me tengo que fijar? Y yo ya conocía a ese Euge que decía, se pone ante una cámara y cómo transmite, cómo cuenta cosas. Y al final es verdad. O sea, yo creo que si tú sabes lo que cuentas, a quién le hablas. De hecho, yo en los inicios, incluso con el blog, imagínate, ya para el 2017, 2016, cuando empecé con el blog, ya había gente que me decía, ¿qué es esto de regalar tu conocimiento? O sea, ¿qué es esto de escribir un blog que sea una mini guía? O, por ejemplo, lo que hemos contado hoy, ¿por qué estás regalando esto? Había abogados que me decían, estás empezando, no sabes cómo se empieza, esto no va así. O sea, el cliente paga y luego se le aporta el valor. Y claro, el mundo de Internet, yo creo que al final... Es darle la vuelta, sí, sí. Yo soy del 91, no sé de qué año eres tú, yo creo que estás por ahí. 90, por ahí, sí, sí. Entonces, creo que los millennials es como que hemos dado ese cambio, ¿no?
y al cambiar el paradigma, sobre todo los seniors se están dando cuenta de, oye, que hay que aportar primero valor y luego decir, oye, aquí estoy yo. Y bueno, sobre todo la pandemia fue cuando me dio ese tiempo de decir, oye, vamos a reestructurar estrategia y dije, oye, la estrategia no tiene que ser crecer en horizontal, vamos a crecer lo máximo posible en marca personal, a ayudar, a aportar conocimiento y ¿qué tipo de contenido hacemos? Pues vamos a responder esas dudas que más se repetían, sobre todo pues en consultas en el despacho o que entraban mucho por email. Y al final, pues, el canal va creciendo a su ritmo, soy mega nicho, o sea, yo soy consciente de que si me pusiera a hablar de, yo qué sé, de Marvel o de Disney, todos los días de propiedad intelectual subiríamos, pero no está el cliente ideal ahí, o sea, no está el avatar. O sea, conseguiríamos seguidores, salvo que la idea fuera monetizar. Pero sí que es verdad que, bueno, y lo comentamos una vez en una charla de Silex, que también, por cierto, recomiendo a la gente que entre porque se generan charlas muy interesantes y cada uno expone sus ideas. Yo sí que decía, oye, voy a subir este vídeo y ya veremos dónde nos lleva. Y hay veces que alguien me contactaba, me decía, oye, Pablo, quiero contratar un asesoramiento o quiero que me lleves un asunto y he visto este vídeo. Y yo decía, pues este vídeo lleva 17 visitas. Y decías, oye, es que he contestado una pregunta. Una de las 17, sí, sí. Ahí está, claro, o sea, atacando esas preguntas, que como diríamos, o sea, esas intenciones de búsqueda y la verdad es que bien, o sea, aportar conocimiento y luego decir a la gente, si me necesitas, aquí estoy. Yo creo que me parece fantástica la estrategia. Es verdad que si hicieras como... Yo lo que hago en Emprende Aprendiendo es como voy a temas muy, ya no sé, Tesla, empresas ya muy conocidas y luego esa transición. Pero sí que es cierto que a lo mejor se te llenaría más de fans, más que lo que haces tú, que es, oye, un vídeo con 100 visitas, pero es que el vídeo se titula cómo patentar tal, ¿no? Y luego te cogen el teléfono y, oye, ¿me puedes ayudar tú a patentar esto? O sea, que hay mucha intención de búsqueda y luego de contenido. También, y esto creo que te habrá pasado, que dices, la gente joven en un mundo de seniors, de gente que muchas veces está muy cerrada al cambio, ¿cómo conseguimos decir, oye, aquí estoy yo? Y es que dices, pues tengo que demostrar pues, lo que he aprendido, que a veces los títulos no lo son todo. Aunque soy realista, yo en los siguientes años siempre digo que igual que invierto en formación de marketing, invierto en formación de titulación, de conocimiento más objetivo, sustantivo de mi profesión. Pero sí que es verdad que muchas veces los jóvenes, nuestro conocimiento no lo avala un título o en su momento. Y dices, oye, con YouTube, que no es escribir un blog, que te lo puede escribir y revisar a alguien, o no es hacer un podcast que puedes tener un guión, sino que es ponerte ante la cámara y decir, oye, aquí estoy, aquí te cuento y lo hago para ayudarte, porque YouTube es de acceso gratuito. Total. No, y yo siempre he pensado que queda mucho nicho todavía por rellenar que te ayuda y te impulsa el negocio, ¿no? Y también de alguna forma te ayuda también a entender mejor, porque yo al menos cuando explico algo necesito rebajar la idea a lo más sencillo e incluso te conviertes en mejor profesional seguramente. Yo creo que sí, es decir, claro, es muy fácil hablar a nivel técnico, hablar entre dos emprendedores y utilizar, pues, palabrería del negocio y lo mismo entre abogados. Yo siempre digo, yo decía, oye, ¿por qué un abogado en YouTube siempre habla tan técnico? Al final decías vídeos que se quedan en muy pocas visitas y digo, si soy capaz de hacerme entender, yo siempre decía, voy a hacer el vídeo explicándolo o intentando explicarlo para alguien que tuviera, yo qué sé, 15 años y que me entendiera sin saber nada de leyes. Y luego decía, y ahora hay que hablarlo para personas que hablan distintos dialectos del español, es decir, que no solamente en España, sino que también tienen español latino, es decir, Argentina. Además, aprendes tanto a comunicar que al final dices, oye, el conocimiento ya estaba y la gente lo que quiere muchas veces es entenderte. Totalmente. Oye, y tema NFTs, criptos, etcétera, ¿te llegan muchas consultas? ¿Has visto un auge últimamente en gente que te viene al despacho y te avasallan? Yo creo que ahora podríamos decir, si a lo mejor hace un año o dos debía ser el 15 o el 20% de las consultas, del asesoramiento, de los asuntos, ahora estaría rozando casi el 50% de los trabajos. O sea, wow. El sector NFT ha despertado a los creativos, a los diseñadores, a mucha gente que trabaja en el sector gráfico, de diseño, del marketing. Claro, es gente que normalmente es millennial, tiene el conocimiento, el acceso, proyectos, por ejemplo, como los que lanzas. Tú enseñas a cómo comprar un NFT.
Tú enseñas cómo mintear, explicas todo, estás generando lo que le falta al mundo del blockchain, que es esa confianza. Estás educando. Entonces, la gente de nuestro entorno se está educando y se están dando cuenta de que hay mucha volatilidad y ahí puedes jugar bastante para especular. Y sí que lo que están llegando mucho son gente que quiere sacar nuevos proyectos. Y claro, cualquier persona que quiere sacar un proyecto, lo primero que dice es, cuidado, el sector de la propiedad intelectual me limita. Voy a diseñar pues estos personajes, estos jugadores de un deporte o tal, esto me lo limita. Y sí que la verdad que la gente cada vez está más puesta y se está generando mucho negocio. O sea, y todavía creo que no hay la publicidad y la aceptación que se merece. Aunque Todavía el sector Espérate que los medios tradicionales empiecen de verdad a informar. exacto. Y cuéntame, o sea, viene alguien y dice en plan, oye, ¿puedo sacar cartas de los jugadores de un equipo? O sea, ¿qué tipo de consultas son? Pues son desde este punto hasta, oye, una agencia, yo tengo un cliente X empresa que quiere dar un aporte de valor y quiere a lo mejor tokenizar uno de sus productos. Le voy a hacer el trabajo. ¿Puedo estar cobrando en criptomonedas si hay un socio que paga desde Estados Unidos? Al final les tienes que decir, oye, tienes que tener en cuenta que todo lo que factures lo tienes que declarar y que el cliente tiene que declarar también ese gasto. Y entramos en que no puede haber un blanqueo de capitales a la hora de mintear, etcétera. Y luego toda la parte, pues, lógicamente, del proyecto en sí. Si necesitamos la documentación, si necesitamos el roadmap. Y al final le digo, tú estás vendiendo un producto, un activo digital que puede basarse más en el intangible, que es la propiedad intelectual, o como, por ejemplo, en el caso de Bookers, de todo lo que estés haciendo con Silage, con no solo JPG, estáis creando un token que sirve para acceder a servicios, a eventos, etcétera. Entonces, lo que siempre me dice la gente, ¿esto lo tengo que explicar? ¿Tengo que hacer una página web? Digo, claro que sí. Digo, tienes que crear esa página web, esa información, darle esa seguridad a los usuarios de que lo que compran, lo que adquieren, va a tener una continuidad. Claro, como que de alguna manera tiene que dar plasmado y dar una verificación de que si alguien compra eso por esa promesa, estarías infringiendo una ley o algo si no lo das, ¿no? Es como si en Bookers yo he prometido acceso a Leader Summaries y luego no lo doy. Eso sería sería penado, ¿no? Que además aporta más valor. Yo siempre digo, si tú explicas las cosas, das más seguridad, pero también a la hora de luego de especular o de que el valor pueda aumentar, va a crecer. O sea, si tú dices, pues van a tener acceso a un evento anual y luego de repente en la página web empiezas a informar sobre quién va a aparecer en el evento o qué empresas se están asociando, se están metiendo como colaboradores del proyecto, pues lógicamente te ayuda a especular. Salvo que seas un artista que digas, o seas un creador de contenido que diga, oye, este token, nuestra colección, va solamente vinculada o enlazada a mi imagen, a mi marca personal. Entonces ya lo compras más como fan. Claro. Sí, no, o sea, eso es otro estilo, ¿no? Está el típico NFT de solo sirve para lo que ves y luego está todo lo que es utilitario, etcétera. Nosotros hemos apostado por utilitario porque lo otro aún creo que le va a costar mucho a la población entender que puedes tener algo y que signifique algo solo por tenerlo, ¿no? Que yo creo que al final lo va a entender la gente, pero cuesta. O sea, cuesta empezar. Está también la situación que ahora vivimos, que cierto es que este vídeo igual lo ven dentro de un año y si existe dentro de un año todo, me explico, o sea, al final cuando la globalización lleva a situaciones en las cuales una moneda vale más que otra y demás, al final descentralizar el tema financiero es una solución para los negocios que tienen que ver fuera de las fronteras. Entonces, tarde o temprano va a llegar, o sea, esa aceptación, pues todo el mundo lo va a tener. O sea, las generaciones de nuestros padres y abuelos no se veían con una tarjeta de crédito pagando. Y ahora no se ven sacando dinero si no es en un cajero delante de una persona. Y ya sabemos que las entidades bancarias están cerrando sus oficinas porque quieren ahorrar costes. Entonces, cuando llegue la aceptación, la web 2.0 está muriendo ya. O sea, la red social, que es el mayor exponencial de la web 2.0 de crear contenido, interactuar con él y tal, se va a quedar en nada cuando los videojuegos, las páginas web empiecen a darle ese poder al usuario de tú decides qué información compartes, cómo la compartes, cómo interactúas. Entonces, va a llegar.
el sector de los NFTs para mí va a ser necesario, va a ser una fácil forma de intercambio. Y me encanta porque o sea, yo creo que ahora yo siempre digo que no hace falta lanzar NFTs para estar como informado o en la ola, ¿no? O sea, nosotros, porque yo soy muy tácito de necesito aprender haciendo, pero creo que te estás posicionando muy bien incluso para dar ese respaldo a muchos proyectos en el futuro, ¿no? Que ya estés ahí asesorando y un poco hablando de estos temas, creo que es clave. Oye, pues Pablo, estamos terminando, pero me gustaría hablar un poco también de libros. Recomiéndame algunos libros que te hayan ayudado a ti, ya sea para tu carrera profesional o en sí a nivel para montar tu negocio o cosas así. Mira, yo tengo que reconocer que de derecho, o sea, de abogado, los libros que me leí en su día no me inspiraron lo suficiente como me pueden haber inspirado otros de empresa, de negocio. Es decir, para mí, en cualquier etapa de un negocio, yo creo que el libro negro del emprendedor es muy interesante. Padre rico, padre pobre, necesario. Luego, a nivel, si ya alguien está un poco más avanzado, que dice, oye, ya no quiero libros para emprendedores, quiero a lo mejor algún libro para alguien que está creciendo el negocio y demás. Creatividad S.A., no sé si lo conoces. Sí, muy bueno. Me pareció muy, muy ilustrativo en cuanto a procesos de cómo un equipo que ya ha conseguido un éxito tiene que seguir creciendo o cómo podemos reestructurarnos. Me pareció muy interesante. Luego, bueno, ahora no sabría decirte, así de emprendimiento te podría... Me pillas en frío, tío. Pero no, yo Bueno, de Creatividad TSA lo recomiendo también. El tuyo de Euge lo recomiendo. Barriendo para casa. Sí, no, el último que me he leído ha sido las 51 claves del éxito también de Romu. Y bueno, al final creo que son, bueno, Lean Startup, si están emprendiendo, o sea, librazo. Y bueno, al final depende un poco la etapa en la que se encuentren. Yo creo que a día de hoy estoy sustituyendo más las lecturas de un libro completo o El vendedor del tiempo, que también es El vendedor del tiempo, que es del mismo que escribió el libro negro del emprendedor. Estoy sustituyendo casi las lecturas por formaciones, por ejemplo, como, bueno, nos hemos conocido nosotros también en Silets. Sí. Entonces, al final quiero estar rodeado de esa gente que te puede contar esas píldoras y a partir de ahí poder ir más al foco. No tener que leer tus libros si lo que necesitas es la sustancia, ¿sabes? Qué bueno. Qué bueno, Pablo. Oye, pues para los que queráis seguir viendo todo lo que hace, tienes un canal de YouTube que, bueno, aportas un montón de conocimiento. Espero que vayáis ahí, os suscribáis y cualquier cosa que necesitéis sobre propiedad intelectual, etcétera, este es vuestro hombre. Así que también dejaremos todos los contactos y redes sociales. Pablo, no sé si quieres acabar con algo para comentar. A ver, yo me gustaría preguntarte a ti cuál es el siguiente proyecto o dónde te ves en 2 años con todos estos cambios. Y te explico el por qué. Yo creo que Euge siempre ha sido referente en emprendimiento, sobre todo en el sector online, digital, e-commerce, pero creo que como se están poniendo las cosas, cómo está cambiando todo, comunidades en Discord y demás, creo que casi que estás disfrutando como si fuera una segunda etapa de emprendimiento. Entonces, Totalmente. por eso digo, ¿dónde te ves? Pues sí, había un cambio. O sea, hay gente que me lo dice, ¿no? Que se cree que sigo ahí como súper obsesionado con Emprende Aprendiendo. Yo en Emprende Aprendiendo he tenido la suerte de tener a 3 personas, 3 ejecutivos, ¿no? Que en las áreas clave que están haciendo que eso traccione súper bien. Bueno, ahí realmente he aprendido a delegar fuerte y a confiar y creo que eso no solo no va a parar, sino que va a seguir creciendo sin estar yo tan implicado, ¿no? Que eso es como un sueño que tienen todos los empresarios. Incluso te diré que en 3, 4 o 5 años, cuando el tema de la inteligencia artificial esté un poco más avanzada, podré hasta escalar el contenido sin tener que estar yo 100% presente. O sea, con avatares, o sea, que se me vea como a mí, todo el rollo, mi voz. O sea, ya sueño con eso porque mi idea siempre en Emprende Aprendiendo, la visión es facilitar el conocimiento empresarial a millones de personas y sé que yo me aburro con las cosas tarde o temprano, entonces estoy buscando como la fórmula de que eso no pare aunque yo me vaya a otras cosas, ¿no? Y ahora, como tú dices, a mí todo el tema de la Web3, NFTs, me parece algo súper temprano y no tiene que todo el mundo entenderlo todavía, pero me está encantando estar surfeando esta ola tan al inicio, ¿no? O sea,
Además disfruto mucho con las comunidades de Discord, creando comunidad de verdad, no solamente como seguidores y ya está, ¿no? Que en la Yo es comunidad que de Discord se habla la gente y todo. te veo como reilusionado. Si se Total, pudiera decir de, oye, estás escalando, pero disfrutando. Es decir, estás delegando porque dices, necesito para seguir disfrutando de lo que hago. Y al final eso se transmite. Y creo que es a lo que estamos llegando gracias al IoT, a la inteligencia artificial, al poder delegar, al poder automatizar procesos. Decir, oye, total. voy donde aporto más valor y encima donde más disfruto, que es donde se nota. Totalmente. Y yo como lo veo es que estamos poniendo ahora los cimientos para que en habla hispana estoy seguro que será exponencial, ¿no? No solo en JPG, estamos disfrutando un montón creando, ¿no? Y ahora, como te decía, están entrando marcas, ¿no? Incluso a colaborar y a trabajar con nosotros. Y Bookers para mí es un sueño que la idea es lanzarlo el 1 de junio. Que es un sueño porque es como transmitir toda esa comunidad de lectores, de amantes del conocimiento, etcétera, a un proyecto que la idea es que sea para siempre, ¿no? Tengo ese sueño de que la gente en un futuro Es que estás tenga haciendo un la buque. base por ser de los primeros youtubers o creadores de contenido que se meten a Seto NFT, pero creo, y salvo que alguien nos ilustre luego en comentarios y demás, que has creado la primera comunidad o el primer proyecto de NFT de habla hispana que se está basando en el conocimiento, o sea, en el intangible, que luego da lugar a la propiedad intelectual y demás, pero en el conocimiento, ¿sabes? Es decir, no es, oye, creo un NFT o una colección con la idea de vender servicios y demás, sino, oye, vamos a crear la mayor comunidad de conocimiento. O sea, yo como lo imagino es ahora mismo el caballo de Troya de podrás acceder a Líder Summaries de forma vitalicia y a Flash, pero mi idea es que en un futuro, aparte de la biblioteca colaborativa, cuando de por sí el NFT tenga un valor intrínseco, que tú puedas ir a un Instagram de alguien y si tiene un NFT validado de Bookers, digas, vale, a esta persona le gustan mucho de verdad el conocimiento, los libros, etcétera, ¿no? O si tiene uno de NFT de no solo JPG, que diga, guau, esta persona estuvo en los inicios de los NFTs en habla hispana, etcétera. Pero yo me lo veo a largo plazo. Puede crearse una cultura. Oye, eres una mente inquieta, eres una mente que te gusta aprender, conocer. Entonces, creo que ahí has tocado fibra, has tocado necesidad y bueno, también puede ser, oye, un puente entre España, Latinoamérica y entre países en sí de habla hispana. Porque el conocimiento al final no entiende de lugares, no entiende de edades y creo que estás consiguiendo ese hype, pero real, esa sensación de, oye, pertenencia a una comunidad. Pues gracias. A seguir trabajando ahí. Porque... A seguir empujando y reilusionado. Exacto. Pues gracias, Pablo. Ha sido un placer y ya sabéis, ir a verle a sus redes sociales y si sois nuevos en el podcast, suscribíos y nos vemos en el siguiente. Chao. Nada, chao. Un saludo.